Buen día a todos, sean bienvenidos. Agradecemos de antemano la presencia de cada uno de ustedes, sobre todo en esta oportunidad y espacios que pues, se han venido generando, ¿no?, en pospandemia y justamente en el regreso a modalidades presenciales. El día de hoy, el Centro Regional para la Formación Docente e Investigación Educativa, CRESUR, les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia magistral Educación Inclusiva, Nuevos Objetos, Nuevas Teorías y Nuevos Problemas para Leer el Presente. Antes de iniciar, también queremos agradecer a las personas que amablemente nos acompañan hoy en la mesa del presidio. Y tenemos con nosotros al maestro José de la Torre. Él es representante del sector 705 de Margaritas, zona indígena. Gracias. Al mismo tiempo, por parte del Centro Regional del CRESUR, tenemos al doctor Abraham Velasco Hernández, quien es nuestro rector institucional. También nos acompaña el doctor Mauricio Zacarías Gutiérrez, él es secretario académico de este centro. Muy bien, ahora me gustaría dar paso al doctor Abraham Velasco Hernández, quien nos va a apoyar con la bienvenida a este magno evento y de igual manera nos va a presentar al ponente del día de hoy. Buenos días, con su permiso me voy a quitar el cubreboca, si no nos sale uno bonito en la foto. Muchas gracias por estar aquí, les doy la más cordial la bienvenida a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la conferencia que nos trae directamente desde la República Hermana de Chile el doctor Aldo Ocampo, para quien pido fuertes aplausos. Bienvenida también para él. Pues hoy nos hemos convocado a este lugar pues para seguir pensando la educación. Hay aquí trabajadores de la educación, servidores públicos, estudiantes, maestros en servicio. Nos dedicamos a la educación, al despertar de las conciencias, a hacer diversificado el lenguaje y a provocar una revolución de los pensamientos. Es nada menos y nada más que lo que hacemos, ¿no? Y entonces estas cuestiones que acabo de mencionar necesitan dialogarse, necesitan repensarse. Necesitamos en una suerte de renovación de nuestros entendimientos, seguir poniendo en duda los conceptos, seguir pensando y reconstruyendo nuestras creencias personales y educativas, para que nuestra educación, la que impartimos, sea, como la dice nuestro artículo 3, una educación que promueva la libertad, la equidad y la excelencia de la educación, ¿no? Es lo que hacemos en el oficio en que estamos. Todos ponemos nuestro granito de arena para educar, y educar es una de las cuestiones más complicadas, más difíciles, pero más satisfactorias también de una sociedad. Entonces, por lo cual yo les quiero agradecer su presencia, les quiero agradecer su atención. Y espero que hoy, de la mano de nuestro ponente, del doctor Aldo Ocampo, nosotros vayamos y regresemos a nuestras realidades educativas con nuevos bríos, con nuevas propuestas, nuevos pensamientos que se vayan construyendo precisamente en el espacio dialéctico. El CRESUR, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, donde estamos, les abre los brazos. Vamos a estar en mayor comunicación
Y con este evento nosotros le decimos bienvenido otra vez a compartir los espacios públicos, ¿no? Justo después de un tiempo donde todos o la mayoría de las personas pensaron inevitablemente nos pusimos a pensar, a reflexionar sobre el sentido de las cosas, sobre el sentido de la existencia, sobre el sentido de la interacción, sobre el sentido de la familia. Estamos en ese momento preciso donde, como dijeran en mi pueblo, nuestro corazón está tiernito, como para sembrar nuevas perspectivas, nuevos pensamientos, y sobre todo en el tema que nuestro experto hoy nos va a compartir, que es el de una educación para todos y para todas, una educación inclusiva, que, insisto, hoy en medio de esta crisis planetaria, fíjense nada más los problemas que tenemos, los problemas ambientales, los problemas de convivencia entre países. Estamos viviendo una guerra, estamos viviendo una inseguridad en términos de salud, una inseguridad en términos de delincuencia organizada. Tenemos muchos problemas como sociedad, y allá a lo lejos brilla un horizonte que se llama escuela, que se llama educación, y que estoy seguro que todos vamos a poner nuestro grano de arena para que en este tiempo de post-pandemia nosotros vayamos como seres más conscientes a la práctica educativa. Entonces, les agradezco infinitamente estar en esta su casa. Cuando quieran nos pueden seguir visitando, y pues, ¿qué tal? Y se queda en uno de nuestros posgrados, en uno de nuestros talleres, seminarios, etcétera, ¿no? Muchas gracias. El CRESUR les agradece su presencia y participación. En esta ocasión voy a presentar al doctor Aldo Ocampo González. El doctor Aldo González, nació en Chile. Es teórico, ensayista y crítico educativo, especializado en teoría crítica de la educación inclusiva. Orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de la investigación. Es creador de la epistemología de la educación inclusiva, trabajo reconocido por diversos países y universidades de Latinoamérica. Además es director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, institución reconocida y con estatus asociativo a CLECSO. Bien, en este momento pediríamos a los que nos acompañan en la mesa del Presidium que pasen a tomar sus lugares, y damos paso a la ponencia del doctor Aldo. Buenos días. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, quiero agradecer a... No me voy a quitar el tapaboca o les molesta si me lo saco. Si ustedes me autorizan, yo me lo quito. ¿Sí? Bueno. Amigos, podemos hacer lo siguiente. Cuando yo le diga, cambiamos, usted me ayuda con la diapositiva. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer esta invitación. Yo le decía al director y al profesor Mauricio, voy a sacar esto mejor, que el CRESUR en Chile se conoce mucho por la interculturalidad, por los trabajos que se han publicado, lo que se ha hecho, y para mí es un honor estar el día de hoy compartiendo acá. Quiero decir que no soy un experto en nada, simplemente soy un educador, un profesor de primaria, que se comprometió hace muchos años a entender algunas cosas que me sonaban extrañas cuando hablábamos de educación inclusiva, de justicia, de equidad. Y en ese caminar fui viendo esos problemas, y quisiera pedirles mil disculpas a todos aquellos que sean educadores diferenciales o especiales. No es mi intención criticar la educación especial, sino que miremos la complejidad de lo que hay cuando hablamos de educación inclusiva, ¿vale?
Por favor, para que nadie me vaya a tirar un pescado, un tomate, lechuga, ya, por favor. Y la presentación que el día de hoy yo tengo para ustedes es una presentación más bien de carácter teórica, pero que lo que busco con ello es que miremos la complejidad política, epistémica, social que tiene la inclusión. No estoy a favor de decir que todos los niños son iguales, porque ese es un argumento a veces muy banal. Y lo que me interesa es que podamos ir a la profundidad del fenómeno. No sé si me explico bien. ¿Sí? Vale. Son todos profesores los que están acá o todos se dedican a la educación, ¿no es cierto? Vale. Entonces, bueno, comenzamos. Se titula esta presentación Educación Inclusiva, nuevos objetos, nuevas teorías y nuevos problemas para leer el presente. Antes de partir me gustaría preguntarles qué entendemos por educación inclusiva. Pero lo que me gustaría es el ejercicio de que me digan imaginativamente qué hay más allá de la inclusión, de la discapacidad, de las adaptaciones curriculares. ¿Qué cosas ven ustedes como pedagogos ahí en la trinchera? ¿Qué hay que aparece cuando hablamos de educación inclusiva? A ver, ¿qué me podrían comentar? Una educación para todos, muy bien. ¿Qué otras cosas aparecen cuando hablamos de educación inclusiva? Que no esté necesariamente ligado a la educación especial, ¿no es verdad? Sino que pensando en las múltiples estudiantes que tenemos en la escuela. ¿Con qué otras cosas han visualizado en el transcurso de igualdad de oportunidades? Muy bien. ¿Qué más? La equidad de género. La equidad de género, muy bien. ¿Con qué otra cosa estaría vinculado? Bueno, lo más importante y lo sustantivo es que está vinculado a la creación de un sólido proyecto político. Y digo un proyecto político no como un proyecto si es de izquierda o de derecha, sino como un proyecto de Estado, un proyecto cívico. La inclusión, en la medida que no se entienda como un proyecto político, siempre va a estar reducida a una práctica de asimilación. Es decir, de incorporar a ciertos grupos que supuestamente están en los márgenes de la sociedad y los incluimos a un centro que débilmente atiende a sus propias necesidades. Y la segunda idea que me gustaría dejar muy en claro, y esto es muy trascendental para lo que vamos a estudiar, es que la educación inclusiva no es una extensión de la educación especial. Son dos cosas completamente diferentes, pero son hipónimas. Y ahí ustedes van a decir, ya, este tipo se puso a hablar con palabras raras. Pero lo hipónimo es que un concepto contiene al otro. Y la pregunta sería, ¿qué contiene a qué? ¿La educación especial contiene a lo inclusivo o la educación inclusiva contiene a lo especial? A ver, ¿cómo anda la inclusión? Lo inclusivo contiene lo especial. Claro, por eso quiero dejar muy en claro que la educación inclusiva no es una mutación ni una visión más avanzada de la educación especial. Y si bien las personas con discapacidad necesitan todos los derechos con los que se han luchado, la educación inclusiva va a pensar los múltiples modos de existencia que existen en la escuela. ¿Y cuáles son esos múltiples modos de existencia? Las múltiples formas de ser niño, de ser hombre, de ser mujer. Yo aquí veo personas de distintas edades, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo bien, no? Sí. ¿Sí? Bien. Personas de distintas edades. Obviamente hay hombres y mujeres, pero no veo una única forma de ser hombre ni de ser mujer. Hay múltiples formas de existencia. Y es sobre eso lo que trabaja la educación inclusiva, sobre esas múltiples formas. Por eso que lo correcto o lo más oportuno sería pensar ya no en necesidades educativas especiales, porque eso es propio del esencialismo, sino que en múltiples singularidades, múltiples formas de ser uno, pero que son formas únicas que se van a repetir en el espacio, ¿sí? Bueno, todas esas cosas las vamos a revisar a continuación. ¿Están preparados? Sí, capitán, estamos listos. Bueno, yo soy profe de primaria, así que formado, así que discúlpenme si me siguen. Bueno, entonces, lo primero que pasamos a la siguiente, por favor. Lo primero que vamos a conversar tiene que ver con esta idea de pensar si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Y quisiera decir que yo estoy en desacuerdo con que las políticas ministeriales y la formación docente y la investigación quiera erradicar a la educación especial.
Lo que habría que hacer es repensar la educación especial a la luz de las demandas actuales. Pero si en la escuela regular un niño que tiene dificultades de lectura y de escritura muchas veces no es atendido, ¿qué va a pasar con esas discapacidades más severas puestas en la escuela regular? No hay que confundirnos, estar todos con todos y mezclarnos todos con todos para que haya inclusión, ¿sí? Ese es un efecto de asimilación. La inclusión no es asimilar más personas ni tampoco incrementar el número de niños matriculados en la escuela. Es brindar un complejo proceso educativo acorde a esos múltiples modos de existencia. Entonces, si la educación inclusiva no es educación especial, lo que vamos a tratar de ver acá es pensar esta relación con la otredad, pero por fuera de lo especial, ¿vale? Es decir, ¿qué hay más allá? La siguiente. Y quisiera advertir lo que ahí aparece, que la educación inclusiva no es un eslogan, ni tampoco es un mensaje de propaganda, ni mucho menos un cliché. ¿Cuándo la volvemos un cliché? Cuando exclusivamente la centramos en grupos vulnerables que supuestamente habitan los márgenes de la sociedad y habría un centro. Pero esa concepción es una concepción eurocéntrica. En los procesos de desigualdades, las exclusiones, las opresiones no funcionan en una periferia y en un centro. Son relacionales, es decir, funcionan como una red, como una malla. Y por eso que nos permite darnos cuenta que podemos tener una escuela con muchos recursos, pero con grandes problemáticas educativas. Eso nos da cuenta de dos cosas, que las desigualdades producen un efecto psíquico en la subjetividad y en el aparato psicológico de uno, ¿no es verdad? Y tienen una consecuencia en lo material, en los recursos. ¿Qué es lo más complejo? ¿Lo psíquico o lo material? Lo psíquico. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros convertimos a la inclusión en un eslogan, es cuando decimos justamente que es para las personas con discapacidad, para los grupos indígenas. Y la pregunta es, ¿solo esos estudiantes tenemos en la escuela? ¿Qué pasa con los demás estudiantes? Hay múltiples formas de ser humano. Y eso es lo que nos interesa. Y además, cuando cometemos ese error, justamente trabajamos frente a un efecto que la pedagogía crítica ha hablado mucho. Traemos al centro de la sociedad a aquellas personas que habitan los márgenes, pero este es un centro regulado por el capitalismo, un centro que los atrae y genera algo que se llama llamados vacíos de la diversidad. Como que los atraes al centro, los reconoces, pero no brindas ningún proceso educativo coherente para ellos. Y eso es lo que hoy día tenemos mayoritariamente en inclusión a nivel social. Y eso exige justamente pensar cómo funcionan las estructuras educativas que producen poblaciones excedentes, ¿no? O cómo ciertos estudiantes, ejerciendo el derecho a la educación, son arrastrados a los márgenes del propio derecho a la educación, ¿sí? Por eso me interesa que pensemos en otra clave. La siguiente, por favor. Por eso la inclusión no es una práctica de asimilación, sino que un profundo dispositivo de transformación del mundo, un proyecto político que va a redefinir las bases del contractualismo social. Es decir, la educación inclusiva, entendida como asimilación, es abrir las puertas de la escuela, hacer que los estudiantes ingresen, que se mezclen, pero el entorno pedagógico sigue funcionando de la misma forma, ¿sí? No hay un cambio institucional, curricular o pedagógico, es un cambio retórico. Y no es aglutinar más estudiantes en la escuela, sino que es cambiar las estructuras de funcionamiento de la escuela. Es otra arquitectura. Y estas prácticas de asimilación, por lo general, nos conducen a políticas de compensación. ¿No es verdad? Es decir, incorporamos más personas, pero las exclusiones, las dominaciones, las segregaciones siguen funcionando y no desaparecen. Y quisiera decir que para nosotros los educadores es sumamente importante entender cómo se producen las opresiones y las dominaciones. Pero aquí quisiera que ustedes me pongan mucha atención. Yo no ocupo esos dos conceptos como lo hacen los marxistas. Discúlpenme si que hay algún marxista, ¿ya? Sin embargo, no lo ocupo porque el marxismo, el comunismo son proyectos políticos poderosos, pero agotados en su función histórica. Y hay que reinventar eso, ¿ya? Y para nosotros los educadores, las dominaciones y las opresiones son frenos al autodesarrollo. Y esos frenos al autodesarrollo son trabas que van experimentando nuestros niños, nuestros jóvenes o nosotros mismos cuando pasamos por la escolaridad o la universidad. Y esas trabas son las que tenemos que aprender a ver cómo se reproducen en la enseñanza. Y eso es lo primero que un proyecto educativo debiese contemplar
cuando va a hacer un proyecto en inclusión para sus estudiantes. Por eso me va siguiendo muy bien. Entonces, lo que aquí aparece dice, la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la propia máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. Eso es lo que hemos estado entendiendo, ¿no? Y este problema del ideal de asimilación es el que funda el problema ontológico de los grupos sociales. Es pensar las diferencias en negativo. Es decir, que si yo soy perteneciente a un grupo étnico, esa diferencia tiene una atribución negativa y especular y genera subordinación. Ese problema ontológico en los grupos sociales, que es entender al otro en su diferencia pero con una atribución negativa, es el que siempre está presente en las políticas educativas en nuestro continente y el que genera políticas de cuoteo, ¿sí? Grupos especiales o cupos especiales para determinados niños, pero no redefine el espacio pedagógico como un espacio de transformación, un espacio político. Esta ecuación fortalece el problema ontológico en los grupos sociales. Operación en que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular del ser, una alteridad restrictiva, negativa, pasiva, etc. Y que agudiza distintas formas de daño cognitivo y la ausencia de reciprocidad. Lo que la inclusión busca, en la que yo estoy comprometido, es derribar esas estructuras de asimilación inclusiva, lo que ya conocemos en general. Cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas sus estructuras de opresión y dominación, trabaja en contra de lo que Spivak llama un sistema de legitimación por reversión. ¿Qué es esa cuestión? Un sistema de legitimación son teorías que están enredadas y generan mayores incomprensiones sobre lo que hacemos, ¿sí? Y eso en la práctica, en educación hay mucho de eso, muchas cosas que parece que suena pero no resuelve los problemas. Me sigue más o menos con la reversión, ¿no es verdad? ¿Sí? Y eso nos lleva entonces a lo que Spivak, esta gran teórica postcolonial, que yo además les recomiendo que la puedan leer, dice que genera un sistema de legitimación por reversión, es decir, cómo ciertos bloques de reflexividad que nos informan están contaminados, ¿sí? Por eso, la educación inclusiva crítica, la que a mí me interesa, busca justamente movilizar nuevas formas de aprender, de entender la escuela, el aprendizaje, la infancia, la evaluación, la diferencia y la singularidad. ¿Qué relación podrán tener los conceptos diversidad, diferencia y singularidad? A ver, ¿qué me podrían contar? ¿Tienen relación esos tres conceptos? Diversidad, diferencia y singularidad. ¿Tienen relación? ¿Sí? ¿En qué se relacionan? A ver, ¿qué me pueden contar? ¿Cómo se relacionan? Que la diversidad es que todos somos diferentes y ahí Ya. entra lo diverso. Ajá, Y la singularidad es que todos tenemos puntos en común. ajá. No en todo, pero sí en algunos puntos en común. Ya, bien, vamos por ahí. ¿Alguien más quisiera hacer algún aporte? ¿No? Bueno, lo primero que quiero aclarar es que las categorías de diversidad y diferencia son como parasinónimos. Suenan similares, pero tienen significados diferentes. La diversidad devela la naturaleza humana nuestra, ¿sí? Es inherente a nuestra naturaleza humana. Mientras que las diferencias son una construcción social sobre nuestra expresión. Pero el problema es que la diversidad y la diferencia, usada en sentido positivo, nos lleva a lo que usted dice, a reconocer que todos tenemos una múltiple forma de existir o de nuestras diferencias. Pero en sentido negativo nos llevan a entender o devaluar al otro y generar prácticas de diferenciación o diferencialismo, donde el otro, a partir de su diferencia, cae o incurre en un efecto negativo y es objeto de exclusión, segregación, etc. Pero el único concepto de los que yo mencioné que no cosifica, no reduce al sujeto, es la singularidad. La singularidad es lo único que nos permite conectar con la esencia de usted, de usted y de usted. Y eso hace que esa comprensión ontológica del ser siempre capture la esencia, la naturaleza real del ser.
Y si nosotros tenemos en una sala de clase singularidades, ¿aquí hay una singularidad única o son múltiples singularidades? Múltiples. Por lo tanto, lo correcto es entender que en la sala de clase tenemos múltiples formas de existir, múltiples singularidades. Y eso implica, eso cambia la concepción del tiempo. En la escuela, en la universidad, trabajamos en un cronosistema, en un tiempo único, universal, donde todos los niños hacen lo mismo, ¿no es cierto? Y si tenemos, pero ese es el sujeto de la modernidad, el sujeto homogéneo, ¿sí? El sujeto de los mapas abstractos, como diría la psicología británica, ¿sí? Que los mapas abstractos son explicaciones que privilegian a ciertos niños y excluyen a otros, ¿sí? Y tenemos las múltiples singularidades que implicarían otro tiempo, la heterocronía, múltiples tiempos entrecruzados, y eso redefine toda la práctica educativa. Y esto de la heterocronía es muy importante porque nos da cuenta no solo que nuestros niños tienen múltiples tiempos para aprender, sino que esta experiencia educativa están cruzados múltiples tiempos, y eso es coherente con el espacio social y político. Por lo tanto, quedarnos muy clarito con que la inclusión busca movilizar la frontera del conocimiento y justamente, ante todo, pensar en otra clave, la diferencia, la singularidad, es crear otra escuela, otra gramática para hablar de estos temas. ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Bien o estoy muy enredado? ¿No? ¿Bien? Ya. Eso es lo que me interesa. Vamos bien entonces a revisar ahora algunos de los problemas que están relacionados con el sintagma educación inclusiva. Discúlpenme si a veces hablo con mucho concepto de la lingüística, pero provengo en alguna formación de ese campo. Lo primero que me gustaría señalar en la siguiente imagen, por favor, es que si ustedes se fijan, aquí en las imágenes, aparece acá, si se dan cuenta, una cara un poco extraña, ¿no es verdad? Y aquí aparece lo que estábamos hablando a continuación, las múltiples singularidades, ¿no es cierto? Bien. ¿Dónde el discurso más conocido de inclusión se ha centrado? Ha sido en la primera parte, en reproducir lo que conocemos como el esencialismo, como el individualismo metodológico. Es decir, si me llega un chico que no escucha, le pongo el audífono y pareciera que está participando, ¿no es verdad? Aunque eso es muy beneficioso, pero el problema no se resuelve ahí. Es más que eso, ¿sí? Además, esta concepción es heredera de la modernidad. Esto que nos van a decir los de la decolonialidad, que la modernidad como periodo histórico y político creó o legitimó una sola forma de existencia del ser humano: el hombre blanco, europeo, proletario, católico, cristiano, y todo aquello que no tributaba con eso fue excluido. Es decir, todos nosotros como latinoamericanos, que somos la parte más sincrética de todo el mundo. Esa visión de hombre se constituye en Occidente en lo que se llama el humanismo clásico. ¿Y el humanismo clásico qué es? Una forma ontológica de entender que hay una sola forma de existencia que está por sobre las demás. Y todas aquellas que no estén relacionadas con esto, justamente se van a llamar desdenes ontológicos, es decir, indiferencias o formas de existencia que son extrañas, raras, incomprensibles. Eso en el campo de la educación se bajó mucho en lo que es la educación especial en sus primeros momentos. Y eso dio como paso a trabajar siempre a partir de prácticas de asimilación, lo que estábamos viendo, incorporar, pero mantener el orden. Y si nosotros pensamos que la práctica educativa de lo inclusivo reconoce las múltiples singularidades, entonces necesita una ontología de lo menor. ¿Qué quiere decir esto? Entender que las relaciones pedagógicas son o están dadas a partir de interacciones múltiples entre singularidades o formas de existencia diferentes. No es el sujeto en déficit, no es el sujeto patológico el que nos interesa, no es la patología, ¿sí? Y además que nos dice en esta ontología que el ser humano está en constante devenir y que por lo tanto el ser humano es el resultado de las relaciones con la estructura histórica, sociales, culturales, ¿sí? Por lo tanto, y eso es lo que hace la escuela, ¿no? Ese devenir lo fabrica la escuela. Y ahí hay una pregunta más compleja que tiene que ver con el destino social. ¿Y cuál es el destino social que construimos en la escuela? Si a los estudiantes les habilitamos con profunda formación, vamos a tener un destino social mucho más fuerte. Pero cuando eso es precario, conduce al empobrecimiento existencial y la inclusión es débil. Porque todo esto que estamos hablando en la escuela es ideal.
Pero esto se hace carne cuando los chicos salen de la escuela y ejercen la ciudadanía, buscan trabajo, van a la universidad, hacen la vida pública. Ahí la inclusión se ve. Y recordar que la inclusión no es un fenómeno pedagógico, es un fenómeno estructural de funcionamiento de las relaciones estructurales, políticas, económicas, culturales. La siguiente, por favor. Como segundo aspecto, la educación inclusiva, como está entendida, esta teoría no se había investigado y los padres de familia estaban preocupados qué hacer con su hijo, surgió este movimiento, como ustedes bien saben. Pero surgió este movimiento confundido con parte importante de la educación especial. Y eso hizo que mucho de la conciencia epistemológica, de la conciencia teórica del campo, se confundiera y se reemplazara con los principales fundamentos de la educación especial. Ahora, en la segunda imagen, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué aparece acá? ¿Cómo? Aparecen de distintos colores. Bueno, cuando nosotros nos preguntamos cómo sería una teoría de la educación inclusiva, tiene que ver con esto. Es una teoría que no es como las convencionales, es una teoría que es nómada, que viaja por distintos lugares y que va a tomar prestados muchos recursos que van a venir de campos como los que yo voy a mencionar, como el del feminismo, la interseccionalidad, los movimientos decoloniales, postcoloniales, la interculturalidad crítica. Y lo más curioso es que esta idea de lo inclusivo tiene una larga historia en movimientos sociales contemporáneos, pero que nunca la llamaron inclusión. Solamente en la pedagogía se le llama inclusión, pero en otros campos como los estudios de la mujer, los estudios queer, lo anticolonial, lo decolonial, tienen las mismas luchas, que es justamente superar las formas de empobrecimiento existencial, superar las desigualdades y producir otro mundo. ¿Sí? Y esto es por lo que les quiero hacer ver que la lucha por la inclusión ya ha estado presente, pero solo en la pedagogía nosotros le hemos llamado de esta manera. ¿Sí? Y por eso, aquí, si pudiéramos mirar la siguiente, por favor, en términos como más epistémicos, podríamos darnos cuenta que esta inclusión, ¿no es verdad?, va a desafiar al saber pedagógico, va a desafiar a la teoría educativa contemporánea. La siguiente, por favor. Y esto nos va a llevar a lo que me parece lo más importante de todo lo que yo traje para compartir con ustedes, que son los problemas fundamentales de la educación inclusiva. Cuando nosotros hablamos de problemas fundamentales, es que los campos sintagmáticos, los campos como educación especial, psicopedagogía, educación inclusiva, trabajo social, educación social, ¿ya? Todos estos campos que yo denomino sintagmáticos tienen 4 problemas fundamentales. Un primer problema que es ontológico, un problema epistemológico, un problema metodológico y un problema morfológico. El problema ontológico nos habla acerca de la comprensión del ser, de cómo entendemos al ser humano, al sujeto educativo, ¿sí? Y aquí nos damos cuenta que como ha estado pensada la educación inclusiva, enfatiza en una comprensión bastante restrictiva y normativa, ¿no es verdad?, en la que lo único que hace es reproducir o hacer emerger a ciertos estudiantes a partir de categorías específicas, pero categorías que terminan justamente aumentando las condiciones de opresión. Y si nosotros nos preguntamos por la ontología de la educación inclusiva, debiésemos darnos cuenta que esta va a ser un férreo compromiso con el antihumanismo, con luchar contra toda forma opresiva de entender al ser, contra toda forma de evaluación de la persona, ¿sí? Y también tiene un problema epistémico porque la educación inclusiva no tiene una teoría clara, más bien se nutre de múltiples influencias que están o hebras de pensamiento, pero no tiene teoría, tampoco va a tener metodología de investigación. Y eso es muy interesante de poder pensar, porque lo metodológico no solo alude a cómo investigar, sino a cómo nos formamos los profesores para este campo. ¿Sí? Y eso es muy importante. Lo metodológico no es cómo hacer una tesis ni investigar, sino es cómo nos vamos a formar en este contexto para responder a estos problemas. Y lo más interesante, queridos colegas, es que nosotros, si vamos a ser profesores para la inclusión, no es un profesor inclusivo, no es el que respeta a sus estudiantes, no es el que valora las diferencias, porque eso es inherente a nuestra labor. Eso es inherente a la educación. Eso no tiene por qué discutirse, eso está inscrito en nuestro ADN. Un profesor inclusivo, justamente, o para la inclusión, es aquel que está atento a fortalecer el destino social de sus estudiantes, a abrir la cultura de sus estudiantes, a abrir un nuevo horizonte de sentido, ¿sí?
y pensar cómo luchar contra esas opresiones o desigualdades que persistentemente están afectándonos. Pero además, si ustedes se dan cuenta, hay un cuarto problema aquí, que es el morfológico. ¿Y con qué está relacionado lo morfológico? Con la forma, ¿no es verdad? Lo morfológico está relacionado con las categorías. Y aunque a ustedes les parezca muy inverosímil lo que voy a decir, las categorías no son una cuestión teórica. Los conceptos que ocupamos nos ayudan a entender la realidad. Y por lo tanto, si nosotros seguimos ocupando conceptos como adaptación curricular, deficiencias y tantas otras palabras que están puestas en nuestro lenguaje habitual, la comprensión que hacemos de la educación inclusiva es imponer el rostro de la educación especial. Y entonces vamos omitiendo la pregunta por la identidad de lo inclusivo. ¿Qué es lo inclusivo? Por lo tanto, aquí hay un problema que en la investigación es propiamente investigativo, que mucho de lo que se ocupa para investigar, los congresos, los seminarios y los cursos de capacitación y de posgrado, ocupan conceptos que no nos ayudan a entender la singularidad de la educación inclusiva. ¿Sí? Y aquí el reto es entonces, actualizar lo inclusivo, la educación especial, pero no hacer desaparecer la educación especial. ¿Sí? O sea, es actualizarla a partir de todo esto que hemos estado conversando. ¿Sí? Porque ustedes son, finalmente, el profe de especiales como un profesional de apoyo permanente a todo el sistema educativo. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, si ustedes se dan cuenta, en la imagen que ahí aparecen múltiples raíces, ¿no es cierto? Bueno, entonces si la educación inclusiva es viajera, es nómada, en su surgimiento tiene múltiples raíces. Raíces que van a venir, como yo ya decía, del feminismo, de la interseccionalidad, de lo anticolonial, de lo postcolonial, de la interculturalidad crítica, de la filosofía de la diferencia, de los estudios de la mujer, de los estudios de género, de los estudios queer, de los estudios culturales, de todos esos campos. El problema es que todas esas raíces están enredadas y hay que desanudarlas para ir encontrando el verdadero propósito de la educación inclusiva. La siguiente. Por eso que me gustaría que esta primera parte la pudiésemos cerrar entendiendo que la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Ojo con eso. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherente con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestro tiempo. Queridos colegas, ¿qué es lo más importante de esta cita? A ver, ¿qué me pueden comentar? Porque aquí está contenido parte medular de esta presentación. ¿Cómo, señorita? La reconstrucción. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra parte es importante de esto? El cambio constante. El cambio constante, muy bien. Habría que dividirla en dos partes. La primera parte dice, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. ¿Qué nos está diciendo? No basta con abrir las puertas de la escuela y aumentar los niños matriculados a la escuela, porque por ley todos tienen que estar en la escuela, ¿no es cierto? Eso está resuelto. El problema es que no sabemos cómo funciona la exclusión, la opresión, la desigualdad, la violencia estructural. Debemos aprender a entender cómo funcionan, porque además estas patologías crónicas son herederas del sistema mundo que habitamos, son endémicas y son regenerativas. ¿Sí? Entonces, esa es la primera tarea que enfrentamos, o la escuela enfrenta. ¿Sí? Pero después viene la segunda parte y dice, nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques en la educación, coherente con los contextos y las poblaciones cambiantes de nuestro tiempo. Es decir, ¿la educación inclusiva es de construcción? Sí. ¿Es transformación? Sí. Es un saber que se construye en el movimiento permanente. Y eso es la complejidad de nuestro trabajo, porque siempre la educación está en movimiento, está cambiando. El problema es que las teorías avanzan más lentas que cómo cambia el fenómeno educativo. Entonces tenemos hoy día todos estos problemas, tenemos estas teorías que no nos ayudan a explicar el problema, y cuando alguien despertó a explicar el problema, ya el fenómeno cambió. Entonces siempre estamos entrampados en eso. Y por eso siempre nos dicen que la educación aquí y allá. Porque el fenómeno es más complicado, porque está siempre. Y los que tienen muchos años de servicio
me podrán decir que esto pasa regularmente, ¿no es verdad? La siguiente, por favor. Muy bien. Por eso, la educación inclusiva requiere que busquemos formas de entender la exclusión desde las perspectivas de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes por la cultura dominante de la escuela ordinaria o regular. Porque la escuela reproduce la cultura hegemónica y subalterniza o violenta saberes de otros grupos culturales. Por ejemplo, lo que conversábamos antes de venir acá. En Chile se cree ingenuamente que llevar a una colonia, a un fraccionamiento donde muy humilde o que la gente tiene otros intereses, llevar un libro, van a pensar que leen. Y ellos están pensando el mundo desde otro lugar, con otras modalidades de apropiación de la lectura. Por lo tanto, eso de alguna manera a veces se convierte en un mecanismo de reproducción de la alta cultura, el libro como tal. Y esas comunidades tienen otros hábitos de pensamiento, otros esquemas de pensamiento. Lo que en epistemología son otros desempeños epistemológicos, ¿no? Y esto entonces nos va a llevar a entender, de alguna manera, que cuando entendemos la inclusión como una asimilación, es asimilarnos con esa cultura dominante, ¿sí? Y hacer un mecanismo de ajuste. Por ello, la inclusión va a ser una empresa radical y creativa, una declaración de valor, un proyecto político. Si no entendemos la educación inclusiva como una lucha política, siempre no vamos a lograr modificar la cultura dominante y todas estas relaciones opresivas en las que nos encontramos instalados, ¿sí? Es político porque interpela el mundo, es político porque es contingente y es político porque lleva a la redefinición del mundo en que vivimos. Pero ante todas las cosas, la inclusión tiene dos propósitos: producir otras subjetividades y producir otros modos de relacionamiento, de existir con los otros. Y eso es lo complejo de poder llevarnos llevar a hacer carne todo esto que estamos hablando. Por eso la inclusión se basa en el principio que es la medida de todas las cosas en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, es una compleja praxis, pensamiento y filosofía que debe tomar en cuenta las necesidades y situaciones de la multiplicidad de singularidades, las múltiples formas de existencia del ser, ¿sí? Y esto lleva justamente a entender o a crear otro espacio de producción de nuestras relaciones sociales. Esta lámina y las que siguen, como tres, vamos a hablar de lo epistemológico, ¿vale? Lo primero que quiero decir, y como punto de partida, es que la educación inclusiva no tiene una teoría clara, ¿ya? No tiene teoría. Y lo que tiene no puede ser considerado como teoría porque son decretos, leyes, marcos jurídicos. Los marcos jurídicos solo sirven si hay un cambio mental. Si no hay cambio mental, no existe de nada que tengamos leyes. Es decir, para que la inclusión se haga carne en la sociedad, necesitamos otros hábitos de pensamiento, otras formas de pensar el mundo. No porque tengamos una ley nacional de inclusión quiere decir que el sistema educativo es inclusivo. No porque tengamos leyes contra el femicidio quiere decir que la sociedad ya no va a hablar más de eso. No sé si me sigue lo que quiero decir. Eso, por lo menos para mí, es lo más importante. Como segunda cosa, la inclusión no tiene un método claro de investigación. Y como tercera gran idea, la inclusión se compone de múltiples influencias de pensamiento, pero no tiene un esquema teórico claro. Y por eso suele pasar que uno va a distintos congresos y todos nos hablan cosas románticas, pero además, cuando tú le preguntas a alguien ¿qué es la inclusión?, nadie la sabe definir con exactitud. Y ahí nos encontramos con un problema en su índice de singularidad, con la identidad, el qué es, ¿sí? Es igual que nosotros, todos tenemos una identidad afectiva, psíquica, sexual. Lo mismo pasa con los campos del conocimiento. Bueno, lo primero que quisiera decir entonces es que la construcción epistemológica de la educación inclusiva se va a construir en el encuentro y en el movimiento de distintos conceptos, teorías, saberes, métodos, y va a formar esto que estábamos hablando hace un ratito, un pensamiento temporal, un pensamiento que nos permite leer el aquí y el ahora, ¿sí? O lo que a Canguilhem le gustaba mencionar como encuadre cultural, el tiempo histórico que habitamos, ¿sí? Yo les pregunto, ¿las tensiones que hoy día vivimos como educadores son las mismas que ustedes experimentaron cuando salieron recién de la escuela normal o de la universidad?
¿no? Y al otro año cambiaron, y al otro año se incrementaron, y se cada vez más complejo, ¿no es cierto? Y cada vez uno tiene más dudas sobre lo que hace, ¿no es verdad? Ese es el pensamiento temporal. Y por tanto podríamos decir que si la inclusión viaja por distintos campos de conocimiento, va a generar una teoría sin disciplina. Es decir, una teoría que surge de las distintas raíces, de distintos enredos, ¿no es verdad? Y que por lo tanto va a generar una naturaleza postdisciplinar. Los campos postdisciplinares son los que cruzan distintas disciplinas y generan algo completamente nuevo. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay una licuadora. Le llaman licuadora aquí, ¿no? Ya. Bueno, cuando ustedes meten algo a la licuadora, ¿qué ponen? A ver, díganme cosas que ponen cuando hacen un batido. A ver. Agua, ¿qué más? Leche, ¿qué más? Ya. Y después le ponen la tapa, ¿no es cierto? Y le ponen batir. ¿Qué pasa con todos esos ingredientes? Se revuelven. ¿Se revuelven solamente? Se mezclan. Ya, ¿qué más pasa? Sí. Y producen algo completamente diferente. Y la educación en sí misma es eso, ¿no es verdad? Tiene un poco de psicología, de antropología, de millones de cosas. Pero la inclusión, a nivel teórico, va a desafiar a la ciencia educativa y va a invitar a actualizar todos sus campos de conocimiento. El currículum, la evaluación, la gestión escolar, la investigación, etc. ¿Sí? Y fíjense de dónde va surgiendo todo esto. Va a tener retomar aportes que van a venir de la educación especial, algunos de la psicología crítica, de la teoría crítica y la nueva sociología, de los estudios críticos sobre discapacidad, de la interculturalidad, del postestructuralismo fundamentalmente, de los estudios culturales, de la teoría feminista, de los estudios postcoloniales, de los estudios del desarrollo, de la teoría crítica de la raza, de la teoría política, la sociología política, la formación del profesorado y las metodologías de investigación. ¿Se fijan que va surgiendo de múltiples raíces y múltiples hebras? Y eso nos lleva entonces, la siguiente por favor, a entender que la epistemología de la educación inclusiva, desde su surgimiento, va a ser tematizada o estudiada a partir de múltiples problemas, teorías, métodos. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta entonces, a cuáles son los objetos, los métodos, las teorías por los cuales se moviliza y opera esta comprensión epistemológica. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es complejo pensar la inclusión, más allá de cómo está dada en las imágenes? Y eso nos lleva entonces a sostener que a pesar de no presentar un estatus disciplinario, las disciplinas son un dominio cerrado, ¿no? Fabrica un objeto ambivalente, complejo, multidimensional, de carácter fronterizo, postdisciplinar, que a pesar que articula cuestiones específicas en torno a ella, se puede ocupar de distintas maneras. Lo puede ocupar para lo social, lo político, lo cultural, ¿sí? No es un objeto que tiene una exclusividad. De alguna manera es como una cosa amorfa pero específica a la vez, ¿sí? Y aquí hay una pregunta que me gustaría que ustedes me pudieran ayudar en este instante a responder, ¿ya? ¿Por qué la educación inclusiva concierne a la educación en general? Esta pregunta es medular para lo que estamos conversando. ¿Por qué creen ustedes que la educación inclusiva va a concernir o va a ser connatural a la educación en términos generales y no solamente a un área específica de la educación? Porque el error ha sido pensar que la inclusión es crear una práctica especializada para niños especiales. Y ese es un error. Entonces, ¿por qué ustedes creen que podríamos decir por qué la educación inclusiva concierne a la educación en general? A ver, ¿qué me pueden decir? Bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿les parece? ¿Ya? Pero esto, si alguien se equivoca, tenemos que partir todos de nuevo. ¿Están preparados? ¿Sí o no? ¿Aceptan el reto? ¿Sí o no? Ya. Vamos a anotar en un papelito educación inclusiva. Anótenlo y yo les cuento lo que viene. Porque aquí salió una cosa muy interesante que quiero que podamos darnos cuenta. Bueno, en su teléfono, en su iPad, en lo que tenga ahí. ¿Ya? Bueno. Además que todos los que somos profes siempre tenemos un lápiz. Así que eso. Bueno, vamos a anotar el sintagma educación inclusiva. Ya. ¿Estamos listos con la palabra anotada, no es cierto? Ya. Entonces ahora me gustaría que con el compañero o la compañera que tiene a su lado pueda
puedan reflexionar en un par de, no más de 3 minutitos, porque tenemos que terminar, y que con total libertad, pero con mucha imaginación, puedan descifrar. Aquí, igual que cuando vamos a las pirámides, vamos a descifrar, ¿ya? Vamos a descifrar cuáles son todas las cosas que entran en contacto entre estos dos términos. Es decir, todas las cosas que ustedes vean que están relacionadas entre estos dos términos. Todo lo que esté relacionado. ¿Vale? Entre educación inclusiva. Todo lo que esté relacionado. Lo único que les pido es que no nos conformemos con la cosa de los derechos y la accesibilidad. Vamos un paso más allá. ¿Vale? Tenemos 3 minutitos desde ahora ya. Y después les cuento lo que viene. ¿Les parece? Vos sabes como maestra y de especialidad, eso es lo que pienso. ¿Por qué nace el término para educación? 2 minutitos, 2 minutitos. Para educación especial? Porque mira, por ejemplo, hay de sordos y que no todos Bien, ¿estamos listos y listas? Muy bien. Continuamos. Continuamos ahora sí. Muchísimas gracias. Ya. A ver, ¿qué equipos quisieran, por lo menos unos 3 o 4, que nos comenten qué cosas encontraron entre ambas palabras o ambas secciones del sintagma? A ver, ¿qué equipo, qué pareja se motiva, tiene ganas de compartirnos sus aportes? Ya, vamos con ustedes, profesora. Bueno, buenos días. La relación que encontramos entre educación inclusiva, entre esas palabras, Sí. es que es una educación para todos, donde debemos trabajar diversidad de estrategias didácticas. Al haber una educación para todos, pues entran todos los niños. Aquí hay muchas comunidades y diferentes lenguas que también debemos trabajar en las escuelas, no solo niños con discapacidad. Entonces tenemos que trabajar una diversidad de estrategias didácticas, diferentes lenguas, diferentes formas de atender y comprender el mundo. Hay muchas comprender las diferentes formas de interactuar y relacionarse de los alumnos. Debemos de estar en constante cambio, ¿sí? Los docentes en constante cambio, y ir contextualizando nuestras formas de enseñanza y nuestras formas de pensamiento también. No nos debemos quedar con una forma de pensamiento, hay que ir cambiando. Hay que contextualizar las actividades y contenidos dependiendo del grupo que tenemos en ese momento, y el respeto y trabajo a las singularidades que hay en el grupo, y el trabajo de equidad también. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Otro equipo que quisiera contarnos su aporte? Por acá, por favor. Bien, bueno, aquí coincidimos que la educación inclusiva es para todas y todos. En las palabras que vamos a mencionar es diversidad, aprendizaje, individualidad, singularidad, contextos, escuela, estigmas, estado, política, globalización. Tenemos que reconstruirnos desde lo personal y luego en lo general. Actualización permanente del docente y la exclusión. Si hay inclusión, hay exclusión. Esa sería nuestra aportación. Muchísimas gracias, muy bien. ¿Alguien más? Un último grupo. Por acá, por favor. Después de valorar el término de educación inclusiva, es que se reconozca, se reconstruya, con la profesora, pues platicando, intercambiando opiniones, pudimos construir un concepto
desde el punto de vista ilusorio. Es el camino que debe conducir a los educandos a destinos certeros, formándolos como sujetos útiles e íntegros. El problema se plantea desde el punto de vista actitudinal y procedimental de cada docente, dejando aquí una pregunta: ¿qué rol tenemos que jugar nosotros? ¿Es cuánto? Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno, miren, ¿por qué les pedí este ejercicio? Porque este ejercicio nos lleva a darnos cuenta. Ahora necesito que puedan hacer lo siguiente. Sobre el sintagma de educación inclusiva, quiero que le hagan un tachado o una línea al calificativo inclusiva. Táchenlo, póngale como así una marca. ¿Qué aparece si quitamos educación? Ojo con lo que voy a decir. La educación inclusiva, si sacamos el calificativo, ¿qué aparece realmente? Solo la educación. Por lo tanto, todo lo que significamos, denominamos como atención a la diversidad, la equidad, la justicia educativa, respetar los talentos de los niños, abrir el destino social, eso es propio del quehacer educativo. La pregunta es, ¿qué ha pasado en la historia de la educación que esas cosas han sido robadas, secuestradas de los sistemas educativos? Por lo tanto, lo único entre sus funciones heurísticas, teóricas, que hace el calificativo inclusiva, es hacernos conscientes de aquellas cosas que el modelo neoliberal, o como lo quieran llamar, ha secuestrado de la educación. Porque en la naturaleza, en lo intrínseco, en lo propio, en lo íntimo de lo educativo, son todas estas cosas, son medulares. Por lo tanto, no porque hablemos de educación inclusiva estamos hablando de un nuevo paradigma. Estamos recuperando nuestra función inherente como educadores. Y esa función es relacional, es política y es histórica. Por lo tanto, cuando a veces yo he ido a congresos a hablar y sale una ponencia y dice el profesor inclusivo es el que respeta la diversidad, digo, eso es inherente a nosotros. ¿O vamos a decir que el médico es inclusivo porque me quiso operar a mí y a usted no? O sea, el médico, seamos de África, de Chile o de México, si uno llega con un problema al apéndice, sí o sí te tiene que operar. Hay una responsabilidad ética. Lo mismo pasa con nosotros. No es una cosa antojadiza del sistema. Es volver a recuperar el sentido ético del quehacer educativo. Y esa ética es necesaria que nosotros la entendamos, porque en la medida que nosotros los docentes entendemos esa recuperación ética, podemos movilizar disputas políticas más poderosas. Nosotros trabajamos con lo más importante, que es la mente. Y nosotros podríamos hacer grandes revoluciones si entendiésemos toda esta complejidad de lo que estamos hablando. Pero yo entiendo que a veces el sistema es bastante hostil con nosotros los educadores, ¿no es verdad? Por múltiples cosas, en todos los niveles. Pero esto, por favor, tenerlo muy claro, que el calificativo inclusiva, una de sus funciones heurísticas es justamente hacer un acto de recuperación de elementos que han sido secuestrados, cooptados o capturados por el modelo neoliberal. Y que no es una cosa liberal así porque sí. Hoy día vivimos en un escenario donde lo neoliberal es una cuestión muy rara, ¿no? Y por eso está esta pregunta, porque a la base ¿por qué la educación inclusiva le concierne a la educación en general? Porque es repensar lo medular de la educación, el sentido auténtico de lo educativo, ¿sí? Y la escuela en sí misma es un espacio de diversidad. Si la escuela nunca ha sido un espacio homogéneo, esa es la interpretación histórica que le damos. O de la noche a la mañana todos los sujetos fueron diferentes, porque en la constitución del mundo siempre esa constitución humana, esa sustancia ha sido de lo múltiple, ¿sí? Y aquí la siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí hay 3 preguntas medulares para aquellos que son directores, académicos, directores académicos de colegio, etc. ¿Incluidos en qué tendrían que estar las personas? ¿Excluidos de qué tendríamos que estar? Y lo más importante, excluidos por quién estamos. ¿Hay respuestas para esto? Qué complicada esta pregunta, ¿no es cierto?
¿Incluidos en qué tendríamos que estar? ¿En la sociedad como está configurada? ¿Excluidos de qué estamos? Y ahí viene el análisis que Dubet hace sobre la igualdad de posición en la justicia social, ¿no? Que podemos todos ejercer el derecho a la educación, pero algunos lo hacen de forma más lejana y otros más cercana, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, y aquí hay una pregunta que dice, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto? ¿Es un paradigma? ¿Es una metáfora? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Una metodología o una teoría? Por eso tendríamos que decir que enmarcar la educación inclusiva a través de la noción de teoría sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría designa. De acuerdo a lo que hemos estado conversando brevemente estos minutos, podríamos decir que es un concepto, un paradigma, una metáfora, un dispositivo heurístico, una metodología, una teoría. A ver, ¿qué les dice a ustedes? ¿Existe como un concepto que nos ayude a pensar problemas profundos? No del todo. ¿Existe un paradigma construido? ¿Existe una teoría? Es solo una metáfora, y las metáforas son explicaciones creadas por distintos grupos para satisfacer distintas necesidades. Y no olvidarnos que el momento actual que vive la educación es un momento post-crítico, donde aparece el feminismo, la identidad sexual no normativa, el multiculturalismo. Y eso está a la base de lo inclusivo. Y lo más importante es que la inclusión como categoría de análisis, como categoría política, enfrenta un problema definitorio particular. Participa de las relaciones estructurales y de las representaciones culturales que interrogan. Por eso que ciertas formas de entender a los niños les transfiere un análisis restrictivo en su desarrollo o en su trayectoria educativa. Por eso, el punto 4 a mí me parece importante, porque la inclusión, si es un fenómeno estructural, actúa como una bisagra. Trabaja las relaciones de poder, políticas, económicas, pero a la vez esas relaciones se imbrican en la cotidianidad. Y es allí donde vemos con claridad todo este tipo de cosas. La burocracia del sistema educativo, de las instituciones y todo como lo mejor que ustedes conocen. Por eso la educación inclusiva como un proyecto intelectual se va a constituir como una estrategia de resistencia epistémica. Es decir, un proyecto de conocimiento en resistencia es aquel que analiza cautelosamente cómo determinadas teorías críticas o a favor de la justicia generan complicidades con la desigualdad. Y es sobre eso que la inclusión va a trabajar fuertemente. ¿Sí? ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿O ya estamos para terminar? Bien. ¿Sigo o paramos aquí? Ok. ¿Ya? Eso nos hace entonces entender que la configuración que hoy día tiene este discurso se basa en el esencialismo liberal. ¿Qué es esta cosa? La contraposición de ideas o de marcos de valores que son antagónicos. Por un lado nos dicen que la escuela tiene que responder a todos los niños, abrirse a la diversidad, a la justicia, pero los engranajes del sistema educativo nos llevan a hacer todo lo contrario. Esa contraposición yo denomino esencialismo liberal. La siguiente, por favor. Por eso, epistemológicamente, vamos a sostener que la educación inclusiva es un objeto que no puede ser definido en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, porque los desborda, y eso hace que de alguna manera cruce distintos campos. Y por eso vamos a decir que es una epistemología viajera, nómada y diaspórica, es decir, que va a movilizarse por distintos lugares, teoría, y va a ir generando un saber que no le va a pertenecer a ninguno de estos enredos. La siguiente, por favor. Y eso lleva a lo que ya habíamos mencionado, la ausencia epistemológica, la ausencia de un método, pero sobre todo recordando que el método no es solamente para investigar, sino para decir cómo va a funcionar el sistema educativo y cómo nos vamos a formar los educadores, ¿sí? Y también tiene ausencia de categorías propias para ensamblar su objeto, ¿sí? Y bueno, obviamente este problema ontológico que veíamos con el compromiso humanista, ¿sí? La siguiente. Bueno, lo que vamos a revisar a continuación tiene que ver con los problemas que tiene la razón de la educación inclusiva, ¿ya? Y con esto yo creo que vamos a ir cerrando ya para no aburrirlos más. La siguiente, por favor. Bueno, durante los últimos años, una de mis tareas intelectuales ha consistido en rastrear diversas clases de argumentos que posibiliten desestabilizar la concepción dominante sobre educación inclusiva,
ampliamente difundida a nivel mundial. ¿Cuál es la comprensión dominante? La travestización con la educación especial, ¿sí? La dominación de lo especial, porque aquí lo especial hace una dominación, ¿no es verdad? La dominación de lo especial se convierte en un dispositivo que evita que emerjan los signos definitorios del índice de singularidad de lo inclusivo, la identidad, porque está atrapado, está edipizado, ¿sí? El sentido propio. A este peculiar proceso de subyugación heurística denomino edipización del objeto de lo inclusivo. ¿Se acuerdan de cuando nos hablaban en psicología del complejo de Edipo? Ya, yo tomé esa metáfora y la apliqué aquí. Entonces, ¿qué es el complejo de Edipo? Es una castración, un resentimiento. Y eso es lo que pasa cuando hablamos de la relación entre lo especial y lo inclusivo, de una especie de resentimiento, porque lo más difundido es el saber de la educación especial, y eso ha atrapado la pregunta por la identidad real de lo inclusivo. Y a eso yo, bueno, mucho más complejo, pero a eso le denominé la edipización del objeto. Por eso, este trabajo debe entenderse como una crítica en la medida que examina las estructuras de producción del conocimiento y la razón de lo inclusivo. El problema es que nos encontramos atrapados en un marco que no posee ninguna clase de imaginación teórica capaz de desafiar la diversidad de problemas que estructuran los engranajes del sistema mundo. Yo hablo de múltiples sistemas del mundo, ¿no? Y por otro, la incapacidad para reconocer el argumento más difundido es infértil en sí mismo porque reproduce una mímesis, algo que siempre imita una cosa pero no llega a la especificidad de lo que es, ¿sí? Pero esto que estamos comentando, si lo hablamos en el sistema más convencional, en los canónicos, no va a tener sentido, ¿no? Porque de alguna manera seguir pensando en la inclusión como está pensada es conveniente para que las desigualdades sigan funcionando como están. La siguiente, por favor. La educación inclusiva, entonces, como un dispositivo heurístico, enfrenta 4 problemas fundamentales que oscilan entre lo epistemológico, lo ontológico, lo metodológico y lo morfológico. Sumado a ello, podemos identificar que este es un espacio que es configurado a partir de múltiples influencias. Cada una de ellas se desplazan incesantemente sin un rumbo fijo, conformando un desconocido figural, un espacio donde todo es posible, ¿no? Un espacio de meta-recepción. Este efecto de movimiento, de devenir, de aceleración, reside en lo más profundo de su orden de producción. ¿Cómo se construye esto? En una diáspora, en algo nómada. La siguiente. La interrogante, entonces, por la naturaleza teórica, va a focalizar estrictamente en la función del objeto, noción que, sea dicho de paso, no actúa siguiendo los presupuestos epistémico-normativos sancionados por los canónicos. Más bien, constituye un objeto involuntariamente desconocido, incomprendido y perdido en lo que denominamos ciencias de la educación, y debemos aprender a reconocerlo. La siguiente. Cuando incurrimos en el error de travestir, todos entienden lo que quiero decir, ¿no es verdad? Es como un travesti, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Travestir lo especial con lo inclusivo, o bien asumir que esta última es una mutación más avanzada de la educación especial, nos encontramos en presencia de un argumento aparentemente cristalino que comienza a enturbiarse incesantemente cuando nos interrogamos acerca de los verdaderos contornos del terreno. Aquí nos encontramos en presencia de una razón farisaica, es decir, así como media promiscua, ¿no es verdad? ¿Sí? En efecto, lo cierto es que por la corriente mayoritaria, el mainstream, nunca han circulado aguas claras y tal vez nunca pueden hacerlo parte de la educación mayoritaria. Comporta aprender a ignorar por completo tal circunstancia como una ignorancia sancionada. Y eso es lo que yo he tratado de hacer durante todo este ratito, que lo que más conocemos de inclusión es un sistema de una ignorancia sancionada que no nos permite ver lo que es realmente y la potencia que esto tiene. La siguiente. Por eso, la epistemología de la educación inclusiva no tiene el propósito de desechar el ordenamiento teórico conceptual de lo especial, no busca eliminarlo. Más bien reconozco que este se convierte en un palincesto heurístico, algo que nunca vamos a poder borrar, algo que siempre va a regresar. Es como ese fantasma que nos persigue, ¿sí? Pero no un fantasma en un sentido negativo, es algo que nunca va a desaparecer, porque él es propio en cierta medida. Es algo que jamás podrá borrarse y de aquello que jamás podremos librarnos.
Ocupo esta expresión a la inversa de la retórica ordinaria. Claro, porque la retórica convencional dice sacarla, ¿sí? Su efecto trabaja para explicar que será algo que retornará una y otra vez. Estoy en completo desacuerdo que en aras de lo inclusivo, paréntesis, tal como sostiene el argumento liberal del campo, desaparezca la educación especial, sino criticarlo para desestabilizar sus regulaciones y referencias cognitivas, porque la inclusión que más conocemos no tiene referencia cognitiva sobre lo que es, para interrumpir sus lógicas de producción. Lo inclusivo nunca es el desplazamiento de los significantes de lo especial. Llegado a este punto, debemos preguntarnos acerca de los mecanismos de complicidad negativa y constructiva que esta operación puede emerger. Interesa encontrar el cambio de alteración de los signos, no del su mero acto de desplazamiento. Tomar lo especial como lo inclusivo es poner de manifiesto una singular represión heurística interna y externa, es asesinarla, porque si bien son primos, pero no sé si son primos hermanos, son como primos segundo, en tercer grado, no tienen una ascendencia directa, ¿sí? Y por lo tanto, de alguna están... Vamos a la siguiente, por favor. Y eso nos lleva, para cerrar esta parte, que el problema de la razón de la educación inclusiva habita un registro en el que el proceder de su razón no se comprende ni se conoce. Tiene una obstrucción en la razón que conoce su naturaleza teórica. Está atrapada, ¿sí? Que habría que llevar como al psiquiatra epistemológico para sacar todo esto, ¿no? En tal caso se construye una razón sin una cognición de sí misma, un objeto aparentemente sin una referencia objetiva. Por ello es necesario encontrar modalidades de control cognitivo sobre su objeto. Y esto obviamente nos lleva a la pregunta. Yo creo que más de alguno ha tenido que decir, ¿pero qué está diciendo este caballero? Y en el fondo, cuando nos pasa eso, hay un choque en las reglas de comprensión de las cosas. Y eso es lo que tenemos mayoritariamente en el sistema educativo para entender esto. Como está tan instalada la idea de que es igual a lo especial, cuando presentamos otras cosas, choca esto y nos parece como incomprensible, raro, complejo, ¿no? Y eso nos pasa en todo orden de cosas, ¿sí? Es el reino de su razón teórica lo que debemos cuidadosamente encontrar. Y ahí pongo una cita de Spivak, dice: al conmemorar involuntariamente un objeto perdido, a esto se agregan que los objetos sirven para delinear la cognición de este campo. Pero, ¿cómo hacer que el objeto, o mejor dicho, su red objetual, sea presa de un momento sublime y nos permita acceder a ella misma? Bueno, todas esas cosas las vamos a seguir viendo. La siguiente. El problema es que el argumento que permite comprender a la educación inclusiva en su inmensidad teórica y política carece de una comprensión acerca de su deseabilidad heurística o de su índice de singularidad. En efecto, la educación inclusiva como un fenómeno educativo no es producido epistemológicamente por la educación, sino que por múltiples raíces, como estábamos mirando, ¿sí? La siguiente. Y por eso que entender la educación inclusiva o darnos cuenta que se ha convertido en un proyecto retóricamente complaciente, avalado por múltiples clichés, es en cierta medida ocultar el campo de problema y de complejidad del campo. Cuando el corazón del argumento es producido a través de una elaboración heurística por subrepción, es decir, que tomo algo pero a la vez lo niego, ¿no es verdad?, tiende a ocultar la verdadera esencia del campo, dando paso a un discurso retóricamente complaciente. Cuando aceptamos que su argumento más difundido se torna complaciente, nos enfrentamos a una racionalidad que debe ser aceptada como una pseudo-teoría, una teoría banal, a un efecto discursivo que puede ser significado bajo el engañador engañado, un saber, una teoría que está engañada en sí misma y que nos engaña a nosotros, ¿sí? Ese es el efecto de lo que me interesa que podamos quedarnos, que este discurso instalado tiene el efecto engañador engañado, un discurso que intenta comprenderse, pero que no logra comprenderse sobre lo que es y genera una visión engañada, ¿sí? Y el principal engaño, esto de lo que hemos estado, el principal fracaso cognitivo que esto tiene es confundirlo con lo especial. Luego tiene que ver con las matrices de justicia, ¿sí? Bueno, yo voy a dejar hasta aquí mi presentación. Espero que esta presentación le haya hecho sentido, que por último, si no están de acuerdo conmigo, era lo que yo buscaba. Y nada, fue muy grato compartir con ustedes esta mañana, así que muchísimas gracias por escuchar.